Resulta que este tema, que casi no vemos tanto en el radar, sí forma parte del movimiento mundial de personas con discapacidad y obviamente se ha exacerbado, se le ha dado una importancia mayúscula por el tema de la pandemia, pero hay otros temas que también tienen que ver con el riesgo, como por ejemplo el desplazamiento de personas, ¿no? Ahora que está la guerra de manera muy lamentable en Ucrania, Rusia, pues hay muchas personas con discapacidad que no están siendo atendidas, que nadie está viendo por ellas, o bueno, que las organizaciones están haciendo esfuerzos importantes para atenderlas, ¿no? Entonces, ya tenemos por aquí a Taiden, que va a hacer la presentación de el siguiente ponente. Gracias a ti, Gaby. Y bueno, encantada de seguir aquí con todos. Y creo que está así como todas las reflexiones y la participación de cada uno de los ponentes que ha sido sumamente valiosa en todo lo que implica, ¿no? Y yo creo que aquí resaltar un poquito todo lo que es el sentido de pertenencia, de ser CONFE, de ser egresados, de ser colaboradores, de ser autogestores, o sea, como todos al fin y al cabo nos convertimos en parte de esta gran red que somos, ¿no? Y de las organizaciones y que le damos vida a lo que es el movimiento de CONFE para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Y aquí, bueno, pues con muchísimo gusto, ya está en la línea, me permito leer la semblanza de Otto Amílcar Mazariegos, que es una persona con discapacidad visual. Él tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, trabaja actualmente en la Municipalidad de Guatemala y tiene gran experiencia dentro del movimiento organizativo de personas con discapacidad. Actualmente también se desempeña como integrante de la Comisión Fiscal de la Junta Directiva de la RIADIS. La RIADIS, que es la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad y sus familias, a la cual todos como CONFE también formamos ya parte. Y como responsable de su junta directiva para los temas de gestión inclusiva de riesgo en la misma red. Bienvenido, Otto, y pues un gusto que estés aquí con nosotros. Y si quieres, empezamos con tu presentación, por favor. Buenos días, buenas tardes. Agradeciendo la invitación a nombre de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias RIADIS para poder visibilizar un poco la inclusión de las personas con discapacidad en la gestión integral de riesgos y reducción de desastres. La pandemia COVID-19 vino a visibilizar la invisibilización de las personas con discapacidad. Y es que vino a poner de manifiesto la gran desproporción de desventajas que tienen las personas con discapacidad respecto del resto de la población para poder ser incluidas en los planes de emergencia ante desastres naturales y emergencias de salud como el caso de la COVID-19. ¿Por qué incluir a las personas con discapacidad en la gestión integral del riesgo y reducción de desastres? En el 2015, la Agencia para la Reducción de Riesgos y Desastres de Naciones Unidas hizo una encuesta dirigida hacia las personas con discapacidad para determinar cuál era la participación de las personas con discapacidad en los planes, programas de gestión de riesgos en el mundo. Y esta encuesta refleja algunos datos importantes, y es que el 83% de las personas encuestadas dijo no haber tenido ninguna información sobre la gestión de riesgos. El 72% de las personas encuestadas dijo que no contaba con planes personales, familiares o locales para la inclusión de las personas con discapacidad en caso de una emergencia. Y esta misma encuesta nos dice que el 12% de las personas con discapacidad con alguna dificultad podrían
evacuar por sí mismos a la hora de una emergencia o de un desastre natural. Pero un 6% de este sector de población no puede hacerlo por sí mismo. Porque también se ha considerado que de cada 4 personas afectadas en un desastre natural, 2 personas con discapacidad de la misma manera son afectadas. Ante estos datos, se empezó a promover la inclusión de las personas con discapacidad en la gestión integral de reducción de riesgos y desastres y a empezar a posesionar el artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para este objetivo. Pero también hay un evento muy importante que da paso a la inclusión con más herramientas para la incorporación en los planes, programas de gestión de riesgo desde la planificación. Y este valioso instrumento es el marco de Sendai, que a diferencia del marco anterior, el marco de Yogo, no incluía a las personas con discapacidad. Pero el marco de Sendai plantea la inclusión de las personas con discapacidad en la gestión de riesgo y reducción de desastres, pero con una participación activa como actores principales en la planificación de los programas y no como simples beneficiarios de estos programas desde la alerta temprana, la respuesta, la mitigación y la recuperación. De ahí, las organizaciones de personas con discapacidad han venido generando acciones para incidir en la inclusión de las personas con discapacidad. Riadis, a través de sus organizaciones en la región, ha venido promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad en la gestión de riesgo y reducción de desastres. Es un trabajo que se ha venido haciendo desde el 2015, cuando las organizaciones de personas con discapacidad de Centroamérica, con el apoyo de ASB Alemania, inician un taller de posesionamiento y visibilización de la inclusión de las personas con discapacidad en la gestión de riesgos y reducción de desastres para los 4 países de CEA4, como se le conoce en Centroamérica: Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Ahí se empezó a trabajar para incluir a las personas con discapacidad en la gestión de riesgos y hubo algunos avances que vale la pena mencionar, como por ejemplo, se empezaron a elaborar guías que permitan la inclusión de las personas con discapacidad, como manuales de normas mínimas, como la guía de inclusión de las personas con discapacidad didácticas para docentes y estudiantes del nivel primario y secundario, así como también una guía comunitaria que tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad desde el nivel comunitario, donde realmente muchas veces este sector de población es olvidado. También otro avance muy importante fue haber incidido para que en la política centroamericana de discapacidad del CEPREDENAC se incluyera la inclusión de personas con discapacidad en esta política conocida como PSEGIR. De ahí se vinieron haciendo otros esfuerzos con otras agencias de cooperación como HI, CBM en Sudamérica y algunos países del Caribe, siempre con la intención de incluir a este importante sector de población en las actividades de inclusión de la gestión de riesgos y desastres. También tuvo que haber mucha incidencia desde los gobiernos nacionales para que los entes encargados de la gestión de riesgo del país pudieran incluir dentro de sus mesas temáticas a las personas con discapacidad. La pandemia, como decía al principio, nos vino a dar
a mostrar la realidad en que están las personas con discapacidad cuando no tienen acceso a los servicios básicos de salud. Y es que ni siquiera en los programas de vacunación no fuimos priorizados dentro de los grupos vulnerables para la primera atención en los programas de vacunación. Se tuvo que alzar la voz desde las organizaciones para que de alguna manera nos fueran incluyendo en los programas de vacunación. En esta época de la virtualidad, encontramos en las plataformas virtuales un vehículo para que las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones y a través de RIADIS como paraguas organizacional de la región, pudiéramos alzar la voz y decir que las personas con discapacidad necesitaban urgentemente ser incluidas en los programas de atención. A través de webinarios, declaraciones, resoluciones, hicimos alzar la voz y se han ido logrando algunos espacios de participación y que se logre visibilizar a las personas con discapacidad. En el tema de salud hay componentes muy importantes que debemos de tomar en cuenta para poder cumplir con el artículo 25 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que haya un acceso a la salud de manera accesible y de calidad. Pero la accesibilidad es un factor muy importante porque muchas veces los establecimientos de salud no son accesibles para las personas con discapacidad. Se desconocen de parte del personal el componente de cómo prestar los ajustes razonables para que las personas puedan ser atendidas. El tema de la comunicación es otro elemento muy importante a tomar en cuenta, ya que se dice y que el artículo 21 de la Convención indica que es un derecho al acceso a la comunicación, a la información en accesos en formatos accesibles. Véase sistema braille, lengua de señas y otras formas de comunicación para las personas con discapacidad intelectual, con comunicaciones en lenguaje sencillo y pictogramas, y de esa manera poder hacer que la información llegue exacta, precisa y a tiempo a las personas con discapacidad en caso de una emergencia. Pero no basta con hablar de formatos accesibles, ya que las condiciones de los países de la región nos presentan algunas características, ya que muchos de nuestros países son pluriculturales, multiétnicos y multilingües. Y esta riqueza cultural de nuestros países a veces nos crea algunas barreras, especialmente de comunicación. El alto índice de analfabetismo en la región también no permite la información de manera escrita, especialmente en las áreas rurales y en las comunidades más alejadas de los sectores urbanos de población. Y ahí se tiene que pensar ya en formatos alternativos de comunicación que permitan llegar a las personas con discapacidad de las comunidades. Y es muy importante identificar, capacitar y empoderar a los líderes comunitarios para que a través de ellos pueda llegar la información, como decía, de manera efectiva a las personas con discapacidad. También se ha tratado de incidir a nivel regional en las diferentes plataformas. Hemos tenido la participación a través de las organizaciones de RIADIS en las plataformas regionales de reducción de riesgos y desastres, así como también en las plataformas globales para primero visibilizar y posteriormente posesionar a las personas con discapacidad y que haya una toma de conciencia efectiva para la inclusión de este importante sector de población. Hay muchas acciones y yo siempre he dicho
que hemos avanzado, pero falta mucho camino por recorrer. Y en la medida que nosotros vayamos empoderando a las personas con discapacidad de las organizaciones para que puedan hacer una efectiva incidencia, para que puedan abrirse espacios de participación y que las personas con discapacidad puedan ser consultadas como lo mandata la convención desde los poderes locales, nacionales, regionales y globales. Pero para esto tenemos que contar con el apoyo de agencias de cooperación, porque como ya sabemos, y está de más repetirlo, las organizaciones de personas con discapacidad no cuentan con presupuestos dirigidos desde el Estado para que puedan generar sus propias acciones, y es aquí donde toma un papel muy importante la cooperación internacional. Y hacemos ese llamado a las agencias de cooperación internacional que todavía no han volteado la mirada hacia este sector de población para que puedan hacerlo, ya que las personas con discapacidad de la misma manera también pueden aportar mucho en el tema de la gestión integral de riesgos y reducción de desastres. Podría seguir hablando mucho más de las cuestiones que se han hecho y de las acciones, pero creo que es más valioso plantear aquí cuáles son los desafíos de las organizaciones de personas con discapacidad y a través de sus líderes y lideresas para que puedan hacerse valer la voz de las personas con discapacidad y que seamos tomados en cuenta en el diseño de las políticas públicas, como lo dije al inicio, desde la planificación. Y esta incidencia se puede hacer a través de las organizaciones, pero repito, debe existir el acompañamiento de la cooperación internacional. También podemos decir que es necesario, y este es un factor importante, porque ya dijimos que sin accesibilidad no es posible la inclusión. También es importante la generación de datos por edad, sexo, origen étnico y discapacidad, como lo mandata el marco de Sendai. Porque si no sabemos cuántos somos, dónde estamos, quiénes somos y sobre todo en qué condiciones estamos, es muy difícil formular políticas públicas de atención a las personas con discapacidad. Y en esto debemos trabajar las organizaciones de personas con discapacidad a través de incidir en los censos nacionales, encuestas, para que sea tomada en cuenta la variable de discapacidad en estos mecanismos de recaudación de datos para poder tener una información precisa, ya que muchas veces se identifican puntos de riesgo en los diferentes países de la región, pero no hay un sistema de geolocalización que nos indique dónde están las personas con discapacidad o si existen las personas con discapacidad en estos puntos de riesgo identificados, dónde están y en qué condiciones están a la hora de una emergencia y de qué manera se pueden incluir. Y otro, con esto termino mi participación por si hay alguna consulta, la importancia de que los albergues sean inclusivos. Y la importancia de que los albergues inclusivos es porque muchas veces se llevan a las personas con discapacidad sin el conocimiento de cómo atenderlos. Y es que se tiene la idea de que para que un albergue sea accesible debe tener una rampa de ingreso. Y esto va más allá de una rampa de ingreso a los locales que se utilicen como albergues a la hora de una emergencia. Debe existir señalización precisa para personas con discapacidad visual, como guías podotáctiles, rótulos para las personas con discapacidad visual, también señales en lenguaje sencillo para las personas con discapacidad intelectual, pero que también se debe garantizar la privacidad
de niñas y mujeres en los albergues que garanticen la satisfacción de sus necesidades específicas a la hora de estar en los albergues. Si se toman en cuenta estos aspectos, que no son todos los que tendría que tener un albergue inclusivo, por lo menos estamos sentando las bases de que las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta desde sus propias necesidades y que se le puedan garantizar sus derechos. Nada sobre nosotros sin nosotros, para que nadie se quede atrás de los demás. Gracias. Muchísimas gracias, Soto, de verdad, súper interesante todo lo que nos expones. Y aquí me encantará, bueno, ahorita que hablas de cumplir con la convención, esta parte de la privacidad, de lo que son, de repente consideramos que por ejemplo, en México el DN3 incluye a las personas con discapacidad porque sacan a toda persona que esté con vida, ¿no? Pero aquí lo que habla de o sea, de las zonas, no de resguardo, de los, ¿cómo se llaman? De los albergues, justamente, y que deben de tener esta privacidad. Y aquí, si Otto nos das, vamos a ver si hay algunas preguntas. Y regresando a lo de la convención que nos especifica lo de diseño universal, que el diseño universal no es únicamente o se consideraba como accesibilidad en cuanto a arquitectónica, urbana y transporte, ¿no? Y de repente ahí ya incluimos las TICs. Sin embargo, lo que es el diseño universal nos habla de todo esto, más productos y servicios. Y de repente el servicio, si quisiéramos hablarlo en un momento de riesgo, pues al fin y al cabo es la atención de la persona y esta debe de ser accesible universalmente, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle a Otto. ¿Sí? Aquí hay uno. Sí, yo creo que en cuestión de albergues hay que insistir mucho, habría que ver cómo podemos presionar al Instituto de Infraestructura Educativa, porque bien, muchos de los albergues son precisamente escuelas, y en las escuelas está el Instituto de Infraestructura Educativa, donde se hacen estas adecuaciones para las escuelas, y lamentablemente muchas de las veces obviamente no cuentan con esta normatividad, ¿no? Y nada más porque las escuelas particulares no son ordinariamente albergues, los albergues son las escuelas y por eso hay una normatividad en cuanto a cómo se construyen. Pero me parece que las adecuaciones que mencionaba Otto no están contempladas en el grueso de las escuelas que son albergues. Gracias. Sí, gracias. Juan, no sé si nos quieras comentar algo Otto, de cómo podemos llegar a incidir en lo que serían como organizaciones en la elaboración de normatividad y documentos para lograr la accesibilidad o el diseño universal más bien en los productos y servicios. A ver si anda. Sí, nuestro marco es el marco de Sendai, y el marco de Sendai habla de la inclusión, y en nuestros países hay una institución encargada de la gestión de riesgos y reducción de desastres. Me parece que en México es es una secretaría. En Guatemala tenemos la CONRED, en algunos otros lugares son los servicios nacionales de emergencia, pero ahí es donde tiene que existir esta incidencia de parte de las organizaciones para que las personas con discapacidad puedan ser incluidas en las diferentes mesas nacionales y locales, para que desde estos espacios podamos ir empoderando y posesionando a las personas con discapacidad en el tema de la gestión de riesgo y reducción de desastres. El colega hablaba de que muchas veces las escuelas son utilizadas como albergues, y desde las acciones que generamos para promover la educación inclusiva nos damos cuenta que estas escuelas muchas veces no son
accesibles, pero que también ya en los últimos años ya se promueven otro tipo de albergues instalados para que reúnan las condiciones de seguridad para las personas, porque muchas veces si hablamos de fenómenos sísmicos, probablemente hay réplicas, y si estamos instalados en escuelas como albergues temporales, pueda que corramos más riesgos porque muchas de nuestras escuelas en la región no son seguras. Mil gracias, Soto. Y sí es cómo promovemos, bueno, tenemos los fundamentos legales o normativos para hacerlo, pero es justo ese trabajo como día a día con las instancias para que se vaya implementando. En México también contamos con el Acuerdo de Accesibilidad a Inmuebles del Gobierno Federal. Entonces, también es otro documento que tenemos que hablan de la accesibilidad física, y yo creo que cuando llegamos a productos y servicios, aquí es, y a lo mejor comentamos lo que se hizo por todos ustedes que participamos en la elaboración cuando surgió la pandemia, que es de los protocolos para la atención, porque de repente, o sea, vemos lo accesible arquitectónico, pero nos falta ver la atención y esta parte que comentaba con Karen hace rato, ¿no? Que de repente movemos a una persona con discapacidad como si fuera un bulto y no, ni siquiera le preguntamos, o como que damos por hecho que no lo va a comprender o qué. Entonces, yo creo que esta parte de cómo manejar lo que es los protocolos de atención en situaciones de riesgo es un punto que podría ser bien valioso para que trabajáramos como red, ¿no? Entonces, nos quedamos aquí con una tarea. No sé si tengan algún otro comentario, alguna duda en esto de situaciones de riesgo que implican, bueno, un mundo. Sí, María. Para Zoom. La pregunta es, ¿qué se está haciendo? Sabemos que desde el gobierno estamos un poco parados, pero ¿qué se está haciendo, por ejemplo, a nivel de la sociedad civil, por ejemplo, desde derechos humanos? No está Ricardo, que me hubiera gustado preguntarle a Ricardo Bucio, que pues estuvo en esto, pero no sé si tenemos alguna, como las implementaciones, que tenemos muchos documentos y muchas cosas de avance. El problema es cómo implementamos, cómo exigimos esa implementación. Sé que desde derechos humanos han estado impulsando, pero no sé ahorita cómo vamos. Alguien me puede, no sé si otro me podría decir, o simplemente es un comentario, ¿no? Ok, no sé si otro nos pudieras apoyar. No, yo creo que ya se fue. Sí. No, aquí estoy, aquí estoy. Que solo si me podrías repetir la pregunta porque me había quedado un poquito sin señal. Otto, mi pregunta es, desde México como país, hemos visto que podemos tener leyes y podemos tener protocolos, pero no se están llevando a cabo o no se ha impulsado más allá, por no decir que nada en nuestro actual gobierno, ¿no? Pero me parece importante como saber qué se está haciendo desde sociedad civil, se está impulsando, pero a nivel de derechos humanos, ¿qué está pasando desde la Oficina de Derechos Humanos de México en este sentido? ¿Hay algún avance, Otto, que tú conozcas? Con una frase contesto esta pregunta. Pasar de las palabras a la acción. Como tú dices, están las leyes, están las normativas. Muchas veces los tratados internacionales que son ratificados por nuestros países tienen preeminencia sobre las leyes nacionales de acuerdo a la constitución de cada país, y desde ahí es donde debemos, el trabajo nuestro es darle vida a estos normativos para que las personas con discapacidad seamos incluidos. Y en este caso, primero, y en cada hora, en cada una de las dependencias de Estado, de educación, de salud, hay unidades de gestión de riesgos. Desde ahí deberíamos de comenzar a
incluir o incidir para que las personas con discapacidad sean incluidas en los planes de emergencia. A través de la Organización Panamericana de la Salud se está promoviendo la metodología INDIH, que trata de incluir a las personas con discapacidad en hospitales. Y esta metodología ya está siendo incluida en algunos países y México es uno de ellos. Y Guatemala acabamos de terminar un plan piloto con la inclusión de 6 hospitales seleccionados en este plan inicial para poder incluir a las personas con discapacidad, especialmente a los colaboradores que están prestando sus servicios en hospitales. Y en Guatemala, en estos hospitales nos dimos cuenta que habían personas con discapacidad, pero que estaban invisibilizados. Y a través de esta metodología INDIH, logramos primero visibilizar a las personas con discapacidad que colaboran en estos hospitales y ahora están siendo un representante de ellos participando en la comisión de gestión de riesgos de estos hospitales. De esa manera podemos nosotros, como digo, ir dejando la letra muerta y convertirla en acciones que nos permitan visibilizar a las personas con discapacidad y dar a conocer a la sociedad de nuestros países que las personas con discapacidad somos un importante sector de población que podemos contribuir a los planes de gestión de riesgos y reducción de desastres como actores principales. Hay varios actores de carácter global que han creado guías para la inclusión de las personas con discapacidad, como Esfera, como ECO y como el Grupo Interagencial de Naciones Unidas, que están promoviendo las guías YASC para la inclusión de las personas con discapacidad en la acción humanitaria. Y estas guías sitúan a las personas con discapacidad en el centro de la acción humanitaria. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de estar llevando a cabo nuestras propias propuestas, porque solo nosotros sabemos el tema de inclusión, solo nosotros sabemos la accesibilidad que se necesita, cuáles son los ajustes razonables. Nosotros somos los que debemos de capacitar a las personas o a los actores humanitarios y para que puedan abordar de la mejor manera a las personas con discapacidad a la hora de una emergencia. Bien, pues creo que con esta pregunta, con esta respuesta estaríamos cerrando el panel, ¿cierto? Ya no hay alguna otra. Bien, pues Otto, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco en particular mucho esta presentación. Lo decía hace rato, no es un tema que tengamos tan a la mano y qué bueno que pones este dedo en el justo, ¿no? En este tema que es tan relevante y que es necesario que empecemos a ver desde las organizaciones. Entonces, pues, un abrazo desde México. Ya anda por aquí, Tai, porque tuvo que salir un momento. Entonces, ella se despide de ti. Ay, muchísimas gracias, Otto. Y si ya no hay más comentarios. Sí, Javier. Sí. Bueno, yo agradezco mucho la invitación y siempre estoy presto a colaborar con ustedes en cualquier momento. Muchísimas gracias, Otto, de verdad. Y bueno, aquí ahorita para pasar para la explicación de lo que es el día de mañana, que tenemos nuestra asamblea, que ahorita nos va a comentar Gaby todo lo que tenemos planeado para ustedes mañana. El día de mañana va a ser en las instalaciones de CONFE, que nos dará mil gusto recibirlos. Como saben, no todos han estado en las nuevas instalaciones, que aunque ya tienen 3 años, pues están y nos encantará que estén por allá. Y el viernes, invitar también a todos los que están en línea y que puedan venir el viernes. El lugar está súper lindo y como que esta parte de la convivencia presencial, pues invitarlos, ¿no? Me encantará que podamos estar aquí
el viernes todos los posibles. Y bueno, agradecer, para ya explicar lo de mañana, aquí me gustaría reconocer y agradecer el trabajo de lo que es Ale, Gaby, Movimiento Asociativo, que tenemos también a Julieta, que han trabajado muy directamente, y también nuestra área de comunicación de Confe, que están Memo, Brenda y Karen, y bueno, muchas otras personas, Sara, que está en la puerta. Entonces sí, porque ha sido como mucho, todo el esfuerzo y además de las actividades que también se tuvieron la semana pasada, que pudimos, Fer, se me olvidó mencionar a Fer, ahí sí, ahí anda mi Fer, ok, que son parte del equipo Confe, pero todo lo que estuvieron desarrollando la semana pasada, que ya también se estará dando la información de esta participación política. Entonces, Gaby, no sé si nos quieras contar de mañana, agradecerles muchísimo su presencia aquí y invitarlos a que estén aquí el viernes o en línea y encantados.